Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos tienen continuidad, tienen conexión y, sobre todo, las grandes potencias tienen memoria. Los pequeños países también, y tarde o temprano las memorias actúan. Pero cuando la memoria es reciente y la herida es grande, nadie puede pensar que se van a atenuar las consecuencias. El jeroglífico es para decirles que Moscú, después que Turquía le derribó uno de sus mejores aviones y provocó la muerte de uno de los tripulantes, no se puede ir, como decimos en coloquial venezolano, como el potrillo que se va con el lazo en la pata, ¿no? La cabulla en la pata, decimos acá. Bueno, ciertamente Moscú está reaccionando, y está reaccionando como cabía esperar. Una gran potencia no puede aceptar que le derriben un avión, que le maten uno de sus mejores pilotos. Bueno, todos son buenos allá en la Fuerza Aérea Rusa. Uno de sus pilotos. Y que sea lo que hasta el cansancio reiterativa e insistentemente veníamos diciendo. Ojo con Turquía, que es el ángulo oriental de la OTAN. Turquía además es un cuartel, ¿no? Turquía tiene como eje, desde Kemal Atatürk para acá, las Fuerzas Armadas como columna vertebral del país. Eso no es malo. La República Bolivariana de Venezuela tiene también como columna vertebral sus Fuerzas Armadas, pero nosotros venimos de Bolívar. Aquí la reacción de Moscú se ha hecho sentir otra vez. Y ese derribo, les dijimos en su momento, se le entierra con todos los honores, se le condecora post-mortem, se le da la máxima condecoración al heroísmo a ese piloto, pero los rusos saben que los turcos no se pueden ir gratis después de eso. Acontecimientos en pleno desarrollo, y ya no es nuestra opinión, sino la de los protagonistas. ¿Qué estamos viendo? Bueno, una gélida y nevada jornada, y esto tiene varias lecturas. Rusia entierra con todos los honores al piloto del avión derribado. Rusia tiene pruebas de que Turquía estaría involucrada en el comercio de petróleo hacia el Estado Islámico y le va a devolver el cumplido poniéndolo en evidencia. Erdogan acusa a Moscú de lanzar calumnias, pero Moscú no lanza una cosa así si no tiene las pruebas en la mano. La OTAN concreta la invitación a Montenegro a unirse a la alianza, desafiando así a Rusia. El paso solemne del orden cerrado ruso, impresionante para rendir tributo al heroico piloto. Llevan el féretro de Oleg Peskov, el piloto ruso asesinado por Turquía. Gran ceremonia conmemorativa en la que participan Fuerzas Armadas y pueblo en honor al piloto ruso del avión derribado. Servicio conmemorativo, la ceremonia en la ciudad natal de Peskov, en Lipetsk, a unos 500 kilómetros al oeste de Moscú. Residentes de la ciudad, soldados, oficiales, militares de todo rango pasaron junto al ataúd cubierto con la bandera de Rusia para rendirle homenaje. Peskov sería enterrado más tarde durante el día en el callejón de la ciudad, Callejón de los Héroes. El piloto se le concedió a título póstumo la Orden al Valor y ha sido investido Héroe de la Federación Rusa, que es el título honorífico más alto de Rusia.
Уважаемые товарищи, Peshkov deja esposa y 2 hijos. где бы он ни служил, какие должности ни занимал, он был всегда примером для подражания. Воспитал Víctor Bondarev, прекрасный пилот, comandante en jefe de la Fuerza Aérea Rusa, estaba presente. сам стал прекрасным летчиком. Но волей судьбы предатель Camaradas, queridos amigos y familiares, allí donde se desempeñó cualquier trabajo que hiciera, él siempre fue un ejemplo, mentor para mirar y servir de inspiración a otros grandes pilotos. Él mismo era un piloto maravilloso, pero el destino y el tiro traicionero en la espalda ha cortado la vida de un hombre maravilloso, lo dijo 2 veces. Его братьев-солдат. El entierro en la ciudad natal de Peshkov, en Lipetsk, a 500 kilómetros al oeste de Moscú, y fue en el Callejón de los Héroes del cementerio local. Como dijimos, a título póstumo, la Orden al Valor, y se le invistió como héroe de la Federación Rusa, el título honorífico más alto que otorga la Federación Rusa. Moscú ha respondido a Ankara con furia, llamando al episodio una provocación premeditada. Recordarán que eso fue lo que dijimos antes de que Moscú se pronunciara. El presidente Vladimir Putin firmó un decreto el sábado 28 de noviembre imponiéndole sanciones económicas y punitivas contra Turquía, y esto es solo el comienzo. Turquía dice que derribó el avión de Peshkov en su espacio aéreo después que ignoró las advertencias repetidas. Rusia dice que volaba sobre Siria y fue golpeado sin provocación. Honores póstumos en el Callejón de los Héroes, ante su tumba. El navegante del avión que sobrevivió, pero un segundo miembro de los servicios de Rusia, fue asesinado tratando de rescatarle del norte de Siria. Imponente edificio del Ministerio de Defensa en Moscú, y aquí las cosas no se van a quedar así entre Moscú y Ankara. Cambio del Ministerio de Defensa, viceministro de Defensa Anatoly Antonov y alto general de Estado Mayor Sergei Rutskoy. Adjunto al ministro de Defensa, Anatoly Antonov dijo: Turquía es el principal consumidor de petróleo robado a sus legítimos propietarios, Siria e Irak, según la información que hemos recibido. El liderazgo político de alto nivel de ese país, el presidente Erdogan y su familia, están involucrados en este negocio criminal. De hecho, se sabe que el hijo de Erdogan está metido en los negocios ilegales en esa materia. Anatoly Antonov, adjunto al Ministerio de Defensa, agregó: Tal vez estoy siendo demasiado contundente, pero solo puedo confiar el control sobre este negocio de robos a uno de los colaboradores más cercanos. En Occidente nadie ha hecho preguntas sobre el hecho de que es el hijo del propio presidente turco quien encabeza una de las mayores empresas ilegales de energía y que su hijo haya renunciado a una empresa familiar maravillosa de energía. Señor ministro, ¿por qué? El cinismo de los dirigentes turcos no conoce límites. Mira lo que están haciendo. Entraron en el país de otros, se están robando sin escrúpulo el petróleo de otros y a los anfitriones en el camino. Deben ser liberados. Y mostró mapas y cómo saben perfectamente el negocio sucio de petróleo que está haciendo Turquía. Sergei Rutskoy, mayor general, dice: de acuerdo con las estimaciones más modestas de los ingresos de esta organización terrorista, el Estado Islámico, de este negocio criminal, ascendió por lo menos a $3 millones por día.
multiplicado por 4 años, después de las faltas, huelgas e ingresos de los terroristas, hablamos de 1.5 millones de dólares por día, 1.500.000 dólares por día de un petróleo robado. Un número de estados y Turquía, en primer lugar, están directamente involucrados en un proyecto empresarial y el Estado Islámico a gran escala mediante el apoyo a los terroristas. Los flujos financieros de petróleo para volver a vender no solo están enriqueciendo el liderazgo político-militar más alto de Turquía, todos ellos corruptos, pero vuelven de nuevo a la República Árabe Siria en grandes volúmenes, en forma de armas, blindados y mercenarios de todo tipo. En suma, Rusia da a conocer lo que ya sabía, que tiene pruebas de que Turquía está involucrada nada menos que en el comercio ilegal del petróleo al Estado Islámico. Nicosia, Chipre. Esta gente dio a conocer todos los oleoductos, todas las rutas del petróleo ilegal, todo lo que Turquía estaba haciendo barriendo bajo de la alfombra. Y Moscú ahora, indignado de una manera irreversible, está poniendo en evidencia toda la corrupción que, según Moscú, rodea todos los operativos de petróleo de Turquía, que además está vendiendo y revendiendo petróleo que no le pertenece. Toda la fotogrametría aérea es contundente y no deja lugar a dudas. Moscú y Ankara se han encerrado en una guerra de palabras desde la semana pasada, cuando un avión de la Fuerza Aérea de Rusia fue derribado por la contraparte turca. Y en esta conferencia de prensa en Moscú, los funcionarios del Ministerio de Defensa mostraron cantidad de imágenes de satélite que estamos compartiendo con ustedes, como si hubiéramos estado en Moscú, y dijeron que mostraron columnas y columnas de camiones internas cargando petróleo en las instalaciones controladas por el Estado Islámico en Siria e Irak, después de cruzar la frontera hacia la vecina Turquía, como si nada hubiera ocurrido, ni importara de dónde vienen. Turquía está negociando petróleo que se roban. Los funcionarios no especificaron lo que evidencia directa tenían en la participación de Erdogan y su familia, y hay una alegación de que el presidente ha negado con vehemencia, pero su propio hijo estaría involucrado in extremis. Ministros de Relaciones Exteriores se reúnen en Nicosia, Chipre, Lavrov y Giovannis Kasoudides. Ministro de Relaciones Exteriores chipriota, a nivel de cancilleres es la cosa y de alto nivel. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo: todo lo que iba a decir sobre esto ya se ha dicho por el presidente de la Federación de Rusia y los otros representantes. Lo que ocurrió fue un incidente sin motivación y una agresión muy importante hacia Rusia, y nosotros lo consideramos como tal. Y por supuesto, las relaciones entre Rusia y Turquía no pueden desarrollarse de acuerdo con el modelo al estilo estadounidense de business as usual, ¿no? Todo normal. No puede ser así. Y es obvio que consideramos esta acción por parte de Turquía como contradictoria con los objetivos de la lucha contra el terrorismo. You're not the boss here. You're not the boss here. Just take pictures. Otherwise, you see what happens if you try to press. Ahí parece que se cayó un cargador de un guardaespaldas, ¿no? Sonó como un cargador para los que sabemos de armas, y eso es gravísimo, y sobre todo con el ministro ruso. Ese va a tener un arresto de rigor no sé por cuánto tiempo. Todo lo que iba a decir sobre esto ya se ha dicho por el presidente de la Federación de Rusia y los otros representantes. Lo que ocurrió fue un incidente sin motivación, un agresivísimo gesto hacia Rusia, y nosotros lo consideramos como tal. Y por supuesto, las relaciones entre Rusia y Turquía no pueden desarrollarse de acuerdo con el modelo todo normal, business as usual. Y es obvio que consideramos esta acción por parte de Turquía como contradictoria con los objetivos de la propia lucha contra el terrorismo. Lo enfatizó Lavrov con la calma y el dominio de siempre. The crisis between Turkey and Russia after the Turkish shot down the Russian jet.
Трудно отделаться от впечатления, что кому-то очень хотелось бы сорвать. No es difícil estar bajo la impresión de que a alguien le gustaría socavar el proceso político que comenzó en Viena en el marco del Grupo de Apoyo de Siria para ayudar a los terroristas a establecer su reinado en la República Árabe Siria y en la región. Preguntas incisivas, respuestas contundentes. Самое главное, Lo más importante es no abandonar el principio fundamental que constituye la base de nuestras relaciones con la OTAN, que es igual, y la seguridad transparente, cuando nadie puede reforzar su seguridad a expensa de otros estados. Le preguntaron por las reacciones de Stoltenberg. если сейчас господину Столтенбергу разрешили Sí, ahora al señor Stoltenberg se le permitió tomar la iniciativa, nos encontraremos con nuestros colegas de la OTAN y vamos a ver y escuchar lo que tienen que decir. El canciller chipriota, Ioannis Kasoulides, dice: Greek pilots are always showing restraint por lo que respecta a nosotros, los pilotos griegos siempre se están mostrando moderación. ¿Y cómo decirlo? Ellos restringen a sí mismos a hacer cosas agresivas cuando la Fuerza Aérea Turca está violando el espacio aéreo griego Egeo. Y ojalá hagan lo mismo cuando se hayan enfrentado a los rusos, pero no fue así. Es decir, contraparte griega dice, claro que los turcos violan las fronteras, si la violaron a Rusia y nos la violan a nosotros permanentemente. Presidente turco está en Doha, Qatar, reunión de muy alto nivel. Al máximo nivel. Erdogan acusa a Moscú de lanzar calumnias. Nadie tiene el derecho de calumniar a Turquía acusándola de comprar petróleo a Daesh, es decir, el Estado Islámico. Turquía no ha perdido sus valores tanto como para comprar petróleo de una organización terrorista. Dije esto en París, así. Los que calumnian a Turquía tienen que demostrarlo. Türkiye bir terör örgütünden petrol alacak kadar ahlaki değerlerini kaybetmemiştir. Si pueden demostrar sus acusaciones, no voy a permanecer en mi puesto como presidente, ni siquiera por un minuto. Pero los que hacen estas calumnias no deben permanecer en sus puestos. Esto no es lo que haría un político honesto. Ancak iftiraya atanlar da oturdukları koltukta durmamaları gerekir. No queremos que este problema pueda dañar aún más nuestras relaciones y nuestro potencial para mejorar la cooperación. Seguimos reaccionando, viendo que hay reacciones desproporcionadas de Rusia a este incidente, con tristeza, mientras que todo el mundo admite que teníamos razón. Si estas reacciones continúan, nos veremos obligados a tomar algunas medidas también. Konuda verdiği orantısız tepkileri üzüntüyle takip ediyoruz. Bu tepkilerin devam etmesi durumunda. Este hombre llama incidente, siendo el ángulo oriental de la OTAN, derribarle un avión de combate a Rusia y matarle a uno de sus tripulantes. El discurso tuvo lugar horas después de que el Ministerio de Defensa de Rusia difundiera gráficos e imágenes de satélite que acabamos de compartir con ustedes, que supuestamente documentan el tránsito de camiones de crudo por la frontera sirio-turca. Pero Erdogan no hizo referencia a esas imágenes que son irrefutables, porque queda muy mal parado haciendo negocio con petróleo que no le pertenece y comprándose los terroristas, según Moscú. Moscú tenía la información, no la usaba, le derribaron un avión y la soltó por todo lo alto. Bruselas, cuartel general de la OTAN, secretario general Jens Stoltenberg, todo el mundo aquí tiene que hacer frente a la situación, secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, delegados y ministros, llegaba ahí Noruega, la Cancillería de Noruega, antes lo hacían otros colegas del mismo rango,
secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, decían: ahora les pido que confirmen que tenemos consenso para invitar a Montenegro para comenzar las negociaciones de adhesión, a unirse a nuestra alianza, e emitir esta declaración al público. Cuenta que hay otra provocación a Rusia aquí, ¿no? La pequeña Montenegro quiere, esta pequeñita Montenegro, qué valor estratégico tendrá, no lo sabemos, quiere ingresar a la OTAN. Otros países han querido ingresar y le han dado un parado, pero ahora, como para provocar a Moscú, incluso la pequeña Montenegro sí ingresaría a la OTAN. Esto se pone interesante, ¿eh? Se aprobó el consenso y la OTAN le da la bienvenida a Montenegro. En todo caso, Montenegro es un punto interesante para colocar bases aéreas, ¿eh? No crean que el tamaño hace la gran diferencia. Canciller de Montenegro, Igor Lukšić. These are very sensitive and challenging times for the alliance. We understand that unity and solidarity are needed now more. Estos son tiempos muy sensibles y difíciles para la alianza. Entendemos que la unidad y la solidaridad se necesita ahora más que nunca. Les puedo asegurar que Montenegro ya actúa como un miembro y contribuye a la estabilidad del Atlántico europeo, y estamos dispuestos para compartir una carga y estar hombro a hombro con los aliados. Luego agregó: vamos a proporcionar una frase famosa y de película. Creo que este puede ser el comienzo de una hermosa amistad, pero él dijo una hermosa alianza. Sí, es un clásico de Hollywood, pero la realidad en el terreno es otra y los tiempos cambiaron. Aquí una demostración ante los líderes sobre cómo rescatar rehenes desde un autobús secuestrado con todos los pasajeros dentro. Y la OTAN invita oficialmente a Montenegro a reunirse a la alianza, desafiando directamente a Rusia. Jens Stoltenberg invitó a Montenegro y dijo con gran cara de piedra que esto no tenía nada que ver con Rusia. Pero los diplomáticos de la OTAN han dicho que la decisión envía un mensaje directo a Moscú, que no tiene poder de veto en la expansión hacia el este de la OTAN, aunque a la adhesión de Georgia se han complicado también por la guerra de 2008 con Rusia. Moscú se opone a cualquier ampliación de la OTAN a las zonas del este, excomunistas, o al sureste de Europa, y por la influencia sobre los antiguos países entonces soviéticos o satélites soviéticos dentro de la crisis en Ucrania. Donijeli odluku da se Crnoj Gori uputi poziv za članstvo u alijansi. Ovo je istorijski dan za našu zemlju. Primer ministro de Montenegro, Đukanović. Esta mañana los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la OTAN han tomado la decisión de invitar a Montenegro a unirse a la alianza. Es un día histórico para nuestro país, el más importante después del referéndum de 2006. Y entramos a un ciclo exclusivo de estados que son sinónimos de los más altos valores de la civilización moderna. Montenegro elogia la invitación de la OTAN, y es la primera expansión de la OTAN desde el 2009, pero desafiando abiertamente las advertencias rusas de que la ampliación del bloque, liderado al fin y al cabo, aunque sean europeos, liderado por Estados Unidos, y esa ampliación aún más hacia los Balcanes, es una acción irresponsable, así lo catalogó Moscú, que socava la confianza mutua. Y dijeron esta mañana los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la OTAN han tomado la decisión de invitar a Montenegro a unirse a la alianza. Esto es inaceptable, dijeron algunas fuentes que no quisieron ser identificadas en el ámbito vinculado a Moscú. En esta sesión en la sede de la OTAN en Bruselas, el canciller de Montenegro, Igor Lukšić, entró a la sala de conferencias imponente, fuertes aplausos de sus compañeros después del anuncio de la invitación de la membresía. En Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry se frotaba las manos, dijo que la decisión de invitar a Montenegro no está dirigida a Rusia. La OTAN no es una amenaza para nadie, es una alianza defensiva. Simplemente la intención de garantizar la seguridad, dijo Kerry en una conferencia de prensa. Ni siquiera se centra en Rusia o en cualquier otro país vinculado. Los diplomáticos de la OTAN dijeron que la decisión envía un mensaje a Moscú que no tiene poder de veto a esta expansión.
exactly who would be deployed, where they would be deployed. Vamos a seguir trabajando muy de cerca con nuestros socios iraquíes sobre exactamente quién será desplegado, dónde serán desplegados, qué tipo de misiones debe emprender la gente y cómo vamos a apoyar los esfuerzos para degradar y destruir al Estado Islámico de ISIL. Hemos pedido la participación de las fuerzas especiales, de las personas que pueden proporcionar entrenamiento a la policía, la gente que proporciona munición, asistencia militar y armamento, la gente que puede proporcionar habilitadores. Hay varias maneras en que los países pueden contribuir. Allí no tienen necesariamente que ser soldados involucrados en la acción directa en el campo. Tuvimos una discusión muy completa y constructiva con el presidente turco Tayyip Erdogan sobre el tema de la frontera, y el presidente Erdogan está completamente comprometido con y listo a proceder con las fuerzas turcas y en cooperación con otros para ayudar a garantizar la porción restante de la frontera y que esté blindada. ¿Esto es una amenaza para Moscú? La OTAN no es una amenaza para nadie, es una organización no ofensiva, es una alianza defensiva. Se supone que simplemente proporcionamos seguridad, y yo no creo que esto se centrara en Rusia por la opinión o cualquier otra persona. Es genérica, es la base amplia de la alianza de seguridad y el hecho de que los países tienen que hacer ciertas cosas con el fin de cumplir con estándares muy altos, e incluso para ser elegibles, para poder ser capaces de ser invitados a la OTAN. Sin embargo, Kerry informó que Irak está enterado de todos los planes de Estados Unidos y sus fuerzas especiales. Y este es otro tema colateral que puede levantar ronchas. La oficina del primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, dijo que dio la bienvenida a la ayuda extranjera, pero el gobierno de Irak tendría que aprobar cualquier despliegue de fuerzas de operaciones especiales en cualquier partícula del territorio de Irak. También dijo que las tropas de combate extranjeras no eran necesarias en Irak, aunque no estaba claro si Bagdad vería las fuerzas operacionales especiales en ese papel. Kerry dijo a los periodistas en la OTAN, en esta reunión, que el gobierno de Irak ha sido informado con antelación del anuncio del secretario Carter. Vamos a seguir trabajando muy de cerca con nuestros socios iraquíes sobre exactamente quién y cómo será desplegado. California, el brutal tiroteo hoy en San Bernardino. Más muertes en un país donde uno puede comprar el arma de guerra que le dé la gana, porque eso está en la Constitución y porque le interesa a los fabricantes de armamento, que son uno de los lobbies más poderosos. El tiroteo de la semana, dicen algunos, esta vez en California. El viernes pasado en Colorado, el domingo anterior en Nueva Orleans. Así es que Estados Unidos vive la historia de amor que una parte de la población tiene con las armas de fuego. En esta ocasión, según ha confirmado la policía, se han registrado al menos 14 víctimas mortales, pero el número seguía subiendo por horas y varios decenas de heridos, aunque la cifra podría aumentar. Tiroteo realizado por entre unas 3 personas en la región central, en San Bernardino, un centro que presta ayudas a personas discapacitadas, físicas y psíquicamente discapacitadas, en la ciudad de San Bernardino, generalmente tranquila, cerca de Los Ángeles, en California. El primer informe oficial decía hay múltiples víctimas y hay algunas muertas confirmadas. En este momento no tenemos cifras, las cifras son aterradoras. Así lo afirmó el sargento Vicky Cervantes de la Policía de San Bernardino a la cadena de televisión local, filial de la CBS. Según informan medios locales, se ha producido un intenso tiroteo del hospital cercano, aunque esa información ya había sido confirmada directamente por los helicópteros de las cadenas de televisión. El edificio de varias plantas, no está claro si el asaltante o los asaltantes están todavía atrincherados o escondidos en alguno de los pisos. Aparentemente los presuntos asesinos llegaron en una todoterreno negra, con los cristales también pintados de negro, y llevaban pasamontañas. En suma, otro pandemonium. ¿Cómo? Con armas de fuego. ¿Qué tipo de armas? De guerra, automáticas. Incluso tenían fusiles de fabricación rusa Kalashnikov.
Es una locura esto. En Estados Unidos los lobbies, es decir, los grupos de poder que presionan a los legisladores y pichan mucho dinero para las campañas, después cobran favores. Así funciona ese sistema. Le digo porque lo estudié allá, en la escuela Fletcher, la gran escuela de periodismo, la escuela de los Kennedy, curso intensivo sobre el lobby, recorrimos de costa a costa Estados Unidos, estudiando cada uno de los lobbies. Curiosamente, dos de los lobbies más importantes en Estados Unidos no estaban en el pensum. No figuraba el lobby del aparato tecnológico militar industrial al cual se acoplan los fabricantes de armamento, especialmente armamento de guerra, como el que protagonizó hoy esta matanza. Y tampoco figuraba el lobby del apoyo a Israel. Los dos más poderosos no figuraban en el pensum, pero fue una experiencia interesantísima. Ahora bien, ¿cómo se compra un arma en Estados Unidos? Usted la puede comprar por teléfono, por correo electrónico. Ustedes recuerdan que nuestros pilotos de F-16, que dejaron el listón altísimo y enorme respeto, se formaron en Arizona, en la base legendaria que lleva el nombre de un no menos legendario piloto de combate, ¿no? Allí estuve varias veces, volé el simulador de combate de última generación y viví en casa de un entrenador de F-16 que conoce el valor de nuestros pilotos y que además era un experto tirador, iba al Campeonato Nacional de Tiro y tenía una colección de armas. El nombre no interesa, si nos está viendo, saludo. Bueno, yo le dije, quiero comprar una pistola. ¿Es cierto que acá se puede comprar así libremente? Y dice, ningún problema. Esta semana va a haber una feria de armas en Arizona, en la ciudad más cercana. Bueno, uno va, ve mostradores, todo tipo de armamento, M16, lanzagranadas, Kalashnikov, la característica impresionante de cargador curvo que vemos en manos de guerrilleros y de fuerzas militares de todo tipo. ¿Saben cómo compré una Glock? Llegué y dije, a ver, esta, ¿quiere probarla? Así como no, pim, pum, pam, 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 chun, chin, chan, chan. A ver, esta otra, la siento mejor. Bien, ¿cuánto cuesta? Tanto. Pam, pam, pam. Ni recibo, ni permiso, ni la cédula de identidad, ni el pasaporte en mi caso, que era un pasaporte oficial, nada. La compré y me la llevé. Así se compra un arma en Estados Unidos. Pero así como usted compra una Glock, puede comprar una ametralladora y un fusil de asalto. Es un derecho constitucional. Y el lobby de los fabricantes de armamento picha muchísimo dinero para los legisladores. Así que esto brutal que vimos hoy, lo vamos a seguir viendo. Nadie se mete con el lobby del aparato tecnológico, militar, industrial, del lobby del armamento. Nadie se mete con el lobby pro-israelí, por ejemplo, que reacciona e hiperreacciona, porque son muy buenos profesionales. El lobby, así como funciona la política en Estados Unidos. Y el que no entienda eso, un político latinoamericano que no entienda el papel de los lobbies en la toma de decisiones en política exterior de Estados Unidos, está pelín bowling, como decimos en Venezuela. Bueno, un breve corte. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Este domingo, el pueblo venezolano elige a los 167 diputados que integrarán la Asamblea Nacional por los próximos 5 años y Telesur ofrece la cobertura más completa de estos comicios. Manténgase informado junto a nuestro equipo periodístico sobre la cita que consolida una vez más la participación popular en Venezuela. Rolando Segura, Alien Fernández y Ángel Cedeño informan sobre el transcurso de la jornada desde diversos centros de votación en la capital venezolana. Madeleine García y Adriana Sibori reportan desde las sedes de las fuerzas políticas en contienda. Lucía Córdoba trae los anuncios oficiales del ente rector electoral. Isobel Finbo y Cody Weather reportan en exclusiva para nuestra plataforma web en inglés. Y desde nuestros estudios, Marayira Chirinos, Abraham Istillarte y Rey Gómez analizan junto a especialistas el desarrollo de estos comicios. Sea parte del gran despliegue informativo que solo Telesur puede ofrecer. Cobertura. Venezuela decide. Elecciones legislativas 2015. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina.
volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y me voy a poner los lentes porque acá llegó una letra chiquitica que dice: Walter Martínez, dossier presente, extendemos un saludo revolucionario, chavista, socialista y antiimperialista y a la vez remitimos a usted edición número 51 del periódico 4F del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aprovechamos la oportunidad para invitarlo a seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter 4F Digital. El equipo de 4F. Bueno, yo lo he recibido con asiduidad y con absoluta puntualidad. Este es el número de hoy. Y debo decirles que el diagramado me parece estupendo, moderno, ágil y el contenido a la altura del propósito. Dicho esto, quiero agradecer la primera tarjeta de Navidad que nos llega y vean de dónde, ¿eh? Tradicional, los 3 Reyes Magos, rumbo a Belén, siguiendo la estrella. A ver, momento, ¿será que tapé la estrella? No, la estrella está ahí. Y dice, para nuestra grata sorpresa, en tiempos de incertidumbre, dificultades y polarización, hacemos nuestro el sermón de la montaña. Profundo mensaje cristiano. Comillas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cierre de comillas. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Luego una firma muy personal y muy querida. Y dice: Germán Mundaraín Hernández y Rosmary Parra Adriani de Mundaraín, Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Santa Sede, es decir, el Vaticano, y ante la Orden de Malta. No podía venir de mejor lugar, a menos que fuera de Belén, la primera postal. Con esta hacemos extensivo a todos ustedes nuestro deseo de una muy feliz Navidad y este finísimo detalle se lo agradecemos mucho a nuestro embajador ante la Santa Sede y la Orden de Malta. Dicho esto, quiero entrar sin más trámites a compartir con ustedes el segundo bloque, que me parece no menos interesante que el primero. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo mientras aforo con toda la papelería. Hablábamos del Vaticano y aquí tenemos al Santo Padre. Los últimos días hemos completado mi primer viaje apostólico a África. Ho compiuto il mio primo viaggio apostolico in Africa. È bella l'Africa. África es hermosa, ¿eh? Agradezco a Dios por este regalo y lo que me permite visitar, y pude visitar en 3 países. Mi ha permesso di visitare 3 paesi. Dapprima il Kenya, poi en primer l'Uganda, lugar Kenia y a continuación Uganda y al final la República Centroafricana. Y me gustaría una vez más dar mi más sincero agradecimiento a las autoridades civiles y sacerdotes procedentes de estos países y a todos los que colaboraron en el viaje. Gracias a todos de corazón. Ringrazio tutti coloro che in tanti modi hanno collaborato. Grazie di cuore. El Papa Francisco, como siempre, se ha involucrado en el derecho de los niños a ser respetados. Dijo: la explotación de niños es un sacrilegio contra la humanidad. Y advirtió hoy de la explotación de personas, especialmente los niños, así como la producción y tráfico de armas que matan a inocentes de los modos más crueles. Pretoria, al sur de África. La llegada del mandatario chino. Presidente Xi Jinping en Sudáfrica, en la última etapa de su gira por África, que comenzó en Zimbabue, se encuentra ahora con las autoridades. La relación China-África es algo más que comercio, afirma, y destaca la prensa sudafricana el foro China-África. La cumbre de Johannesburgo es precedida este miércoles por la
11ª reunión de altos funcionarios y la 6ª reunión ministerial. Como resultado de la cita habrá una nueva declaración y plan de acción 2016-2018. Salvas de artillería y el oriente es rojo al estilo sudafricano. Fue recibido por su homólogo Jacob Zuma en la sede de gobierno en el Union Building de la capital, donde al momento de publicar esta información se le ofrecían los máximos honores a tono con su alta investidura y lo que es China en el mundo. La cumbre de FOCAC estará presidida por reuniones de altos funcionarios este miércoles y la 6ª conferencia ministerial que tendrá lugar mañana en la capital sudafricana. Durante la visita oficial del presidente Zuma a Beijing en diciembre de 2014, los dos países habían firmado un programa estratégico de 5 a 10 años para la cooperación entre la República Sudafricana y la República Popular de China. En Beijing, mientras tanto, la habitual rueda de prensa de la vocera de la Cancillería, Hua Chunying, dijo: 中国政府坚决反对并且打击任何形式的网络攻击。那么我们也一贯强调，网络安全问题呢是全球性的问题。 Un delito moderno, ¿no? El gobierno chino se opone y reprime a todas las formas de ataques cibernéticos con firmeza y estamos constantemente haciendo hincapié en que la cuestión de la seguridad en Internet es un problema global. Los interesados tienen que reforzar el diálogo y la cooperación para resolver conjuntamente el problema en espíritu de mutuo respeto. Creemos que las acusaciones infundadas y especulaciones no son constructivas. En cuanto a la situación exacta en torno al caso específico que usted ha mencionado en su pregunta, creo que se puede ver en mi introducción relevante que ambas partes tienen actitudes francas y constructivas y están dispuestas a resolver el tema de la seguridad cibernética a través del diálogo y los intercambios. China con esto rechaza firmemente afirmaciones de estar detrás de los ataques cibernéticos en Australia. Y la Cancillería china habló en forma seria, mesurada y contundente. Tailandia, imágenes de archivo muy históricas. Tailandia se prepara para celebrar el cumpleaños 88 del rey Bhumibol Adulyadej, monarca que más tiempo lleva en el mundo en esa jerarquía. Eso será el sábado 5 de diciembre. La mayoría de los tailandeses no han conocido otro rey de Bhumibol. Han llegado a simbolizar la continuidad en un país que ha experimentado un rápido desarrollo y una gran agitación política durante sus casi 70 años de reinado, 69 para ser exactos. El monarca ha estado a la altura de su nombre en muchas ocasiones, desde los disturbios civiles sangrientos al estancamiento político espinoso. Se dirigió a sus 63 millones de personas con pruebas y logros en sus años en el trono. 87 años de edad, readmitido en el Hospital Siriraj de Bangkok a principios de este año y desde entonces ha sido tratado por un problema cerebral, una infección de la sangre y la inflamación pulmonar. Los síntomas de estas enfermedades hasta ahora dicen que no necesita antibiótico ni alimentación intravenosa, dijo el Palacio en septiembre, y agregó que continúa recibiendo terapia física. Venerado como el padre de la nación, vean la influencia británica en el orden cerrado, ¿no? Muchos temas en su reino, budista, en gran medida consideran a él como una figura casi divina. Las críticas al rey y a la familia real en Tailandia no solo son un tabú, sino cualquier cosa que se diga es contra la ley. Tailandia, técnicamente moderna, muy moderna,
y tradicionalmente muy clásica, tiene una estricta ley de lesa majestad que hace que sea un crimen difamar, insultar o amenazar al rey, la reina o herederos al trono o regente. Representa mucho del estereotipo de lo que es Oriente, pero en cualquier caso hay aquí gran ubicación geopolítica y gran peso específico. Dejemos parte de la tradición a través del sonido y la transmisión oficial desde Tailandia que rara vez vemos. จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปถวายที่พระราชมังสรณังกัจฉามิภวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีศิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนหรือคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ตามประกาศลงวันที่ 24 สิงหาคม Tailandia, mientras tanto, tiene previsto celebrar una segunda conferencia internacional en Bangkok, ya que los gobiernos de la región votaron para acabar con el contrabando de personas. Este líder octogenario, figura casi divina, delega para que los que están ejecutando cumplan los cometidos. Naciones del sudeste asiático acordaron en la primera reunión extraordinaria sobre la inmigración irregular que el Océano Índico en mayo debe dejar de ser vulnerables para los botes cargados de personas varados o a la deriva. Malasia, Indonesia, Tailandia, Myanmar y Bangladesh se quejan de la violenta represión a los que tratan de mover personas de un lado a otro. Muchos quedaron atrapados en los barcos en la bahía de Bengala o en el mar de Andamán. Cientos murieron ahogados. Países del sudeste asiático instaron al tratamiento de los inmigrantes que aterrizan en sus costas con humanidad y evitar una repetición de los desastres de este año, en el que cientos de refugiados se perdieron ya sea en el mar o murieron en los campos selváticos. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, pidió plena cooperación de los gobiernos que asistieron a la reunión de esta semana en Bangkok. Miles de inmigrantes han huido de la persecución y la pobreza en Myanmar y Bangladesh. Muchos de ellos son miembros de la minoría musulmana Rohingya de Myanmar, que viven en condiciones de apartheid, como en el estado de Rakhine del país. Y el tema de los que inmigran por mar tiene a veces fines dramáticos, como ya hemos visto en otras latitudes, prestándose a contrabandistas a bordo de pateras para navegar a través de Malasia. Algunos terminaron en manos de traficantes y se llevaron a cabo cerca de la frontera de Tailandia con Malasia, y en condiciones a menudo brutales, suciedad durante meses e incluso años, hasta que pudieran pagar un rescate por su liberación. La policía tailandesa ha atacado a las bandas de tráfico de personas y desencadenó la crisis regional a principios de este año. Se siguió el descubrimiento en mayo de 30 cuerpos en fosas comunes cerca de la frontera entre Tailandia y Malasia, lo que provocó la indignación internacional. Tailandia ha acusado a 88 personas presuntamente implicadas en la trata de seres humanos desde el lanzamiento de la investigación sobre pandillas, pero el asunto está en pleno desarrollo. Una carta del ministro tailandés de Asuntos Exteriores para las organizaciones internacionales de fecha 23 de noviembre dijo que la reunión sobre la migración que se celebrará el viernes fue un paso proactivo de Tailandia para adelantarse a cualquier posible recurrencia en las brutales crisis humanitarias como la de mayo de 2015. Los patrullajes se han
incrementado en el mar y desde finales de septiembre, cuando las condiciones del monzón comenzaron a disminuir, varios barcos han pasado el contrabando un total de 1.000 pasajeros a través de la bahía de Bengala, según la Agencia de Refugiados de la ONU, pero se han hallado fosas comunes de los que no lo lograron. Y hay un grupo de seguimiento, no solo de la Agencia para los Refugiados de la ONU, sino de seguimiento de la migración del proyecto Arakan. El desplazamiento de las unidades navales es de permanente derrotero para tratar de frenar ese tráfico humano en esas paradisíacas zonas, pero de un drama humano sin precedentes. Migration, or IOM, the other by UNHCR. Hello? Hello? What about the immigration? Can we go to the immigration over there? El tráfico humano ha adoptado perfiles inesperados y es un auténtico y desproporcionado ejemplo de cómo hay verdadero tráfico de seres humanos en nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Esto es hoy, siglo XXI. No basta con aquel tango del siglo XX Cambalache. El XXI no se queda atrás. Tailandia, como decíamos, tiene previsto celebrar una segunda conferencia internacional el 4 de diciembre en Bangkok, en la que los gobiernos de la región están todos afectados por el contrabando de seres humanos, y esto es una afrenta absoluta a la dignidad de cualquier ser humano. Y los más afectados, como lo decía en el propio título, son las mujeres y los niños. Naciones del sudeste asiático acordaron en la primera reunión extraordinaria sobre la migración irregular en el Océano Índico, en mayo, ayudar a los más vulnerables en los barcos de la gente, los boat people, varados en el mar, y que siguieron a las crisis del año pasado, en Malasia, Tailandia, Myanmar. Francia, Bobigny. Trabajadores de Air France y otros miembros de sindicatos manifestaron hoy nuevamente en París. Cientos de trabajadores de Air France y otros miembros de sindicatos diferentes se manifestaron frente a una sala de audiencia cerca de París, como sus ex colegas comparecieron ante el tribunal al ser informados de la fecha de su audiencia. 5 miembros del personal de Air France se enteraron de que van a comparecer ante el tribunal el 27 de mayo de 2016, acusados de participar en un enfrentamiento violento con los miembros de la ejecutiva en octubre, cuando tuvieron un altercado con el jefe de recursos humanos, y es posible, bueno, allí dejaron algunos con las camisas desgarradas, ¿no? Le dossier a été renvoyé au 27 mai, il devait se plaider aujourd'hui. Nous étions prêts pour le plaider, puisque dans le dossier, il n'y a rien qui laisserait entendre. La audiencia se ha aplazado hasta el 27 de mayo, se suponía que el motivo era ser escuchado hoy, estábamos listos para entrar en nuestra súplica. El caso no tiene nada que implicar a mis clientes de los cargos que se han puesto en contra de ellos. Hemos aceptado este aplazamiento para permitir un buen proceso judicial y para evitar que se tome una decisión en un momento de gran frenesí de los medios. Y mis clientes están muy contentos de la decisión del juez de hablar y aplazar el caso. Sin embargo, mientras que el análisis de esta situación sigue en esta manera, terminar sin empleo, han perdido sus puestos de trabajo, es algo que no es fácil de aceptar. Luego, un jubilado, trabajador de ferrocarriles y los manifestantes, Luc, hablando de Air France, dice: bueno, cuando te deshaces de 2.900 nuevos puestos de trabajo y se lleva a las familias a que sobrevivan como puedan, usted no puede permanecer en la parte superior, que es ridículo. Son forajidos, son matones, no son los miembros del sindicato. Para los sindicalistas. Bueno, Air France, volando muy bajo, y no es la primera vez que salen a manifestar, y la Confederación General del Trabajo, la CGT,
solidaria. Vale, pero millones de veces más, la vida de un solo ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra, Che Guevara. Hospital Universitario General Calixto García. Obviamente Cuba. Y esto es uno de los lugares donde se pone en evidencia. Es buena, pero en un cierto modo perjudica, ¿no? Porque hay muchos médicos cubanos que están afuera y se ve la escasez a veces de los propios médicos cubanos en los hospitales cuando nos encontramos y somos atendidos por extranjeros, por médicos extranjeros. La solución que yo creo es a los médicos cubanos aumentarle el salario, ya que esta es un poco bastante escaso y no le da para sobrevivir, ¿no? Y por eso muchos médicos desertan en otros países. El altísimo nivel científico de la medicina y la investigación en Cuba no se pone en duda, pero esta nota, hecha por Reuters, busca hurgar en el tema. Un médico donde realmente explicó la importancia y la necesidad del porqué de la medida. Y bueno, realmente pienso que el personal lo haya entendido, yo por lo menos en el orden personal lo entendí, pienso que no sea una imposibilidad real para viajar, sino que hay que organizar realmente el viaje y bueno, dejar siempre a alguien en el puesto de uno para que la población no sienta realmente la falta, ¿no? de ese profesional. Bueno, para nadie es desconocido el valor solidario de los médicos en los CDI en Venezuela. Que pueda entender las causas y que quizás cuando se organice la salida, pues la gente tenga la oportunidad de salir con tiempo. Esa nueva forma de permitir migraciones tiene varias opiniones. Como no hay clínicas privadas, si los médicos que tenemos se van, debería ser una migración controlada, paulatina, que los que quieran irse puedan irse, pero que a la misma vez se vaya formando, que es lo que están haciendo ahora. Los más tradicionales centros de atención empiezan a sentir la posibilidad de quedarse sin el necesario personal. En cualquier caso, vaya nuestro agradecimiento a los médicos cubanos que actúan en los CDI. Y por supuesto, saludo a la gente de CIMEC, centro de altísima tecnología, donde hemos recibido muestra de enorme solidaridad. Bueno, hasta aquí nuestro dossier de hoy y volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí esta emisión de hoy de Dossier, el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.